Esta es otra historia original de El precio de la infidelidad. Donde el infiel siempre paga. Hola, soy Antonio, para mis amigos soy Tony. Te voy a contar mi historia, de cómo fui engañado y usado por mi esposa para ocultar ante su familia una relación que no aceptaban y cómo pagó su traición. Cuando comencé a trabajar en la empresa de arquitectura, no sabía qué esperar. Era un entorno nuevo, un equipo diverso, cada uno con su propio mundo y responsabilidades. Fue en mi primera semana cuando noté a Samantha. Ella era arquitecta junior, de cabello castaño, completamente lacio, que caía más abajo de sus hombros. Su tez era blanca y su expresión, bueno, siempre parecía algo melancólica. Había algo en su mirada, algo difícil de descifrar, como si cargara un peso invisible. La conocí más por casualidad que por intención. A la hora del almuerzo, la cafetería siempre estaba llena, y las mesas disponibles eran un lujo. Fue así como terminamos sentándonos juntos, día tras día. Al principio, nuestras interacciones eran mínimas. Ella respondía con monosílabos, frases cortas, y su tono, aunque educado, no invitaba a profundizar demasiado. Pero había algo intrigante en su silencio. Con el paso de los meses, la rutina nos hizo hablar más. Primero eran los planos, clientes complicados y los típicos desafíos del trabajo. Pero un día, sin saber cómo, la conversación dio un giro. Terminamos hablando de películas que estaban en cartelera, programas de televisión y las series que ambos solíamos ver. Fue como si, poco a poco, ella se abriera, dejando entrever fragmentos de su mundo. Hablamos de nuestras familias, hermanos y anécdotas que, de alguna manera, siempre nos arrancaban una sonrisa. Para cuando me di cuenta, nuestras conversaciones eran más largas, más fluidas, y aunque no sentíamos nada especial el uno por el otro, había una comodidad extraña, casi natural, al compartir. Un día, Samantha me sorprendió. Era un jueves, si no mal recuerdo, cuando me preguntó si quería ir al cine el sábado. Me tomó por sorpresa. Tenía planes con algunos amigos, y mi primer instinto fue decir que no. Pero algo en su tono, quizás una chispa de emoción que rara vez veía en ella, me hizo reconsiderar. Acepté, sin saber por qué. El sábado llegó y nos encontramos en el cine. La película estaba en el top de cartelera, pero francamente, no recuerdo de qué trataba. Lo más destacable fue nuestra conversación. Después del cine, terminamos en un restaurante de comida rápida, algo informal y sin pretensiones. Solo hablamos de cosas triviales, y, de alguna forma, fue relajante. Cuando llegó el momento de despedirnos, Samantha mencionó que llamaría un Uber. Sin pensarlo demasiado, le ofrecí llevarla a su casa. Fue en ese momento, al estacionarme frente a su casa, cuando noté lo grande y bonita que era. Había algo imponente en la arquitectura, pero no tanto como para distraerme del pensamiento que me surgió, su familia debía ser adinerada. Sin embargo, eso no se reflejaba en su actitud. Ella era sencilla, discreta y reservada. La combinación me desconcertaba. Los días pasaron, y nuestras conversaciones continuaron como siempre, principalmente a la hora del almuerzo. Samantha volvió a invitarme a salir. Y luego otra vez. Cada encuentro era distinto, pero siempre fácil, relajado. Hasta que un día me invitó a conocer a su familia. Me presentó a sus padres, hermanos y sobrinos. Fue una tarde agradable, pero aún no podía dejar de pensar en algo, esa mirada triste que nunca parecía desaparecer. Me preguntaba qué historia había detrás de esos ojos, que la había hecho tan callada, tan reservada. Samantha era una chica de belleza sencilla, una de esas que no buscan destacar, pero cuya presencia es difícil de ignorar. Su silencio era un enigma, y su mirada, un misterio que, sin quererlo, comenzaba a ocupar cada vez más espacio en mi mente. No podía evitar sentirme ligeramente fuera de lugar en la casa de Samantha. La familia me atendía con una calidez que rozaba lo excesivo. Era como si yo fuera un invitado de honor, y por momentos, incluso más que eso. Su padre y su madre tenían una elegancia natural, no había ostentación en ellos, aunque su porte hablaba de comodidad económica. Cada palabra que decían estaba llena de educación y buen gusto, pero nunca mencionaban riqueza ni lujos, lo que reforzaba su sencillez. Si hablaban de viajes, era sobre lo bien que lo habían pasado y no sobre lo ostentoso del destino. Conocí a su hermana mayor, Wendy, una mujer encantadora que irradiaba felicidad con sus dos niñas correteando por la casa. Luego estaba su hermano menor, Octavio, un joven que estaba por graduarse de Derecho y ya parecía tener su vida planeada con su novia, con quien discutían sobre el futuro y compromiso. A pesar de las múltiples personalidades que me rodeaban, había algo en común entre todos ellos, me trataban como si fuera parte de la familia. Era una sensación extraña, casi abrumadora. No recordaba haber recibido semejante atención en ningún lugar antes.
Me lanzaron preguntas sobre mi trabajo, sobre cómo había conocido a Samantha, y se notaba en sus miradas una mezcla de curiosidad y algo más que aún no lograba identificar. La sorpresa llegó con las palabras de Octavio, quien, con una sonrisa entre cómplice y curiosa, me preguntó directamente cuál era mi secreto. Según él, Samantha siempre había sido reservada, con pocos amigos, y no recordaban que jamás hubiese invitado a alguien a su casa. Y ahí, como un rayo, lo entendí. La familia pensaba que Samantha sentía algo por mí, algo más allá de una amistad. Pero esa idea me dejó perplejo, como si una espina se clavara suavemente en mi pecho. Por un lado, jamás había sentido de parte de Samantha ningún gesto o palabra que sugiriera un interés romántico. Por el otro, el trato especial de su familia parecía indicar algo que no podía comprender del todo. ¿Qué significaba todo esto? La reunión siguió su curso, con una barbacoa al estilo americano preparada por su padre y Octavio. Me ofrecía ayudar, pero insistieron en que descansara y disfrutara. Al finalizar la comida, las despedidas fueron cálidas, casi familiares. Me estrecharon la mano, me dieron palmaditas en la espalda, como si fuera un hermano más. Yo, sin embargo, no dejaba de sentirme incómodo, no por el trato en sí, sino por la confusión que me generaba. ¿Habían malinterpretado mi relación con Samantha? ¿O había algo que ella no me había dicho? Salí de la casa esa noche con un cúmulo de emociones. Mientras conducía de regreso, no dejaba de pensar en su mirada, siempre triste, siempre un enigma. Todo el cariño de su familia parecía ser una extensión de algo que yo aún no comprendía. Samantha no daba señales de estar remotamente interesada en mí, o al menos, yo no las había percibido. ¿Había algo más profundo escondido detrás de esa invitación? Esa noche, el misterio que era Samantha comenzó a ocupar un lugar más grande en mi mente. Al volver al trabajo después de aquel día en casa de Samantha, noté algo distinto en ella. A la hora del almuerzo, su comportamiento era un poco errático. Miraba el plato más de lo usual, jugaba con su cabello y, a ratos, parecía reunir valor para decir algo. Mi intuición me decía que algo se avecinaba. En otro contexto, hubiese pensado que quería pedirme dinero prestado o un favor complicado. Pero con Samantha, sabía que no era eso. Su personalidad reservada hacía que cualquier intento de expresarse fuera un acto significativo. Terminamos de almorzar, y mientras nos dirigíamos a nuestros escritorios, ella se detuvo. Me pidió, algo atropelladamente, que la acompañara al parque cercano. Acepté, intrigado por lo que parecía ser una conversación importante. Caminamos un rato en silencio. El aire fresco y el sonido de las hojas bajo nuestros pies crearon una atmósfera que no ayudó a calmar mi incomodidad. Finalmente, deteniéndose, ella apartó la vista, dejó que su cabello cubriera parcialmente su rostro, y con una voz apenas audible, me preguntó si me gustaría ser su novio. Me tomó completamente desprevenido. Sentí que el tiempo se detenía por unos segundos mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Lo único que logré articular fue, ¿qué? Ella permaneció en silencio por unos instantes, pero luego, con un tono aún más bajo, repitió la pregunta. En ese momento, mi incomodidad alcanzó un punto álgido. Por mi cabeza pasaron 1000 pensamientos. Samantha nunca había mostrado señales claras de interés romántico, al menos no de una forma que yo hubiera percibido. ¿Cómo era posible que ahora me planteara algo tan directo? Sin embargo, también sabía que ella era una persona poco sociable, y por lo que conocía de su carácter, esta confesión probablemente le había costado mucho. Un rechazo directo podría lastimarla profundamente, y en consecuencia, destruir la amistad que habíamos construido con tanto cuidado. Por otro lado, aceptar sin estar seguro de mis propios sentimientos podría ser igual de perjudicial. Si al intentar una relación resultábamos incompatibles como pareja, ambos saldríamos lastimados, pero sabía que Samantha era especialmente vulnerable. Tomé una bocanada de aire y, escogiendo mis palabras con cuidado, le dije, «Guau, no me esperaba algo así de tu parte. Jamás mostraste interés en mí de forma romántica». Ella, sin mirarme, respondió con honestidad, «Sí lo hice, pero, por mi forma de ser, quizás no lo notaste». Me armé de valor y respondí, «Eres una chica linda, Samantha. Si quieres, podemos empezar una relación poco a poco para conocernos mejor y ver si somos compatibles como pareja. Como amigos ya sabemos que sí lo somos, y no me gustaría que ninguno de los dos salga lastimado». Mis palabras parecieron tener un efecto positivo en ella. Aunque no levantó la cabeza, noté una pequeña sonrisa dibujarse en su rostro, medio cubierto por su cabello. Para ella, mi respuesta fue un sí definitivo. Sin decir más, me tomó de la mano, un gesto que me dejó helado por unos instantes, y caminamos juntos de vuelta al estacionamiento. Esa noche apenas pude dormir. No dejaba de pensar en lo que había sucedido en el parque.
Había aceptado algo sin estar completamente seguro de mis sentimientos, y aunque quería darle una oportunidad a Samantha, algo no encajaba del todo en mi mente. Había algo en esta situación que no lograba descifrar, como si hubiera piezas del rompecabezas que ella aún no me había mostrado. Los meses con Samantha pasaron como un susurro, suaves y tranquilos. Cada pequeño gesto entre nosotros, un presente sencillo, un mensaje inesperado, consolidaba lo que comenzaba a sentir por ella. Me fui enamorando genuinamente, no solo de su presencia reservada, sino de la dedicación y el cuidado especial que mostraba hacia mí, algo que nunca había extendido hacia nadie más. Sin embargo, un día, ella me presentó a Tamara, una amiga de la universidad. Desde el momento en que la vi, sentí una incomodidad que no podía ignorar. Era una mujer seria, con el cabello largo recogido en una coleta, sin rastro de maquillaje y vestida de manera austera. Había algo en su presencia que irradiaba control. Su actitud hacia mí fue distante, casi hostil. Intenté iniciar una conversación, buscar puntos en común, pero parecía inmutable. Era como si me bloqueara deliberadamente de su espacio. Tamara hablaba únicamente con Samantha, y mientras las observaba, noté una dinámica que no me agradaba. A veces daba la impresión de que Tamara le daba órdenes, pequeñas indicaciones que Samantha seguía sin vacilar. Su naturaleza blanda la hacía ceder, y aunque no había un comportamiento abiertamente negativo, esa relación me incomodaba profundamente. Después de aquel encuentro, reuní el valor para expresarle a Samantha mis impresiones. Fue una tarde tranquila en la que, con cuidado, le mencioné que Tamara me hacía sentir incómodo. Su reacción fue inesperada. Por primera vez, vi a una Samantha diferente, defensiva, casi molesta. Me habló con más fuerza de lo que jamás había hecho, defendiendo a Tamara y diciendo que era su única amiga. Su respuesta me tomó por sorpresa. Al verla, sentí que estaba conociendo un lado oculto de Samantha, una parte de ella que nunca había salido a la superficie. Pero ese momento de confrontación fue breve. Al notar mi expresión, Samantha cambió inmediatamente. Volvió a ser la chica tranquila y sumisa que evitaba cualquier tipo de conflicto. Bajó la mirada, se disculpó y, con un abrazo, me aseguró que tanto Tamara como yo éramos las personas más importantes de su vida, después de su familia directa. Mientras me decía eso, no sabía qué pensar. Había algo en su relación con Tamara que no terminaba de cuadrarme. ¿Era una bandera roja? ¿O simplemente era una demostración de lo mucho que Samantha cuidaba y protegía a quienes amaba? Esa dualidad me dejó reflexionando profundamente sobre ella y nuestra relación. La verdad, Tamara había abierto una puerta en mi mente que no podía cerrar. Algo en su actitud hacia mí y en la influencia que parecía tener sobre Samantha despertaba en mí una mezcla incómoda de inseguridad y curiosidad. Pero al mismo tiempo, miraba a Samantha, con su mirada tímida y sus gestos sinceros, y sentía que mi cariño por ella era más fuerte que las dudas que se estaban sembrando. Cuando Samantha me planteó la idea del matrimonio, su lógica era impecable. Habíamos pasado de ser colegas distantes a amigos, luego a una pareja cuya relación fluía de manera casi perfecta. Económicamente estábamos estables y nuestra conexión era sólida, excepto por aquel día en el que Tamara se convirtió en un tema incómodo. Aún así, su propuesta no me pareció precipitada. Era el siguiente paso natural en nuestro camino juntos. Le dije que estaba bien, que planificaríamos todo con cuidado. Decidimos que la petición de mano sería en casa de sus padres, rodeados por nuestras familias. Compré un anillo sencillo, pero con un diseño que reflejaba la esencia de Samantha, elegante, discreto y lleno de significado. Invité a mis padres, asegurándome de que todos estuvieran presentes para ese momento tan especial. El día llegó, y todo se desarrolló con una tranquilidad inesperada. La casa estaba adornada con pequeños toques que hacían sentir el ambiente cálido y festivo. Cuando todos estaban reunidos, me levanté y me dirigí a los presentes. Mi voz era firme mientras anunciaba que deseaba casarme con Samantha. Ella se acercó a mi lado, y con cuidado, saqué el anillo para hacerle la pregunta que ya había ensayado en mi mente: Samantha, ¿quieres ser mi esposa? Su respuesta fue un sí, pero en un tono tan bajo que apenas se escuchó. Miré a los demás, quienes intercambiaron miradas y expresaron una ligera señal de descontento. Animaron a Samantha, entre risas y grabaciones de vídeo, a ser más efusiva, a dar una respuesta con fuerza. Fue entonces que, más por la presión del momento que por iniciativa propia, ella lo repitió con un poco más de energía. El ambiente se relajó, y entre felicitaciones, risas y abrazos, nos comprometimos formalmente. Meses después llegó el día de nuestra boda. Fue una recepción hermosa, íntima pero cuidadosamente preparada. Amigos, compañeros y familiares nos acompañaron, y Samantha lucía espectacular. Su vestido blanco y el peinado le daban un aire diferente, como si fuera otra persona por completo.
Incluso el maquillaje resaltaba facetas de su belleza que antes parecían ocultas. Por un momento, la melancolía que siempre la rodeaba parecía haber desaparecido, excepto por sus ojos. Sus ojos seguían reflejando esa tristeza inexplicable, ese peso que nunca entendí del todo. Aunque había aprendido a aceptar que su mirada cargaba algo que no podía descifrar, todavía me inquietaba en los momentos más inesperados. La felicidad del día no podía borrar ese detalle que, aunque pequeño, seguía molestándome en lo profundo. Pero ahí estaba ella, tomando mi mano frente a todos, comprometiéndose a compartir su vida conmigo. Y yo, aunque lleno de preguntas sin respuesta, no podía negar que la amaba. La luna de miel debía ser un sueño hecho realidad. Sus padres y hermanos se habían encargado de todo, queriendo que repitiéramos el viaje que ellos hicieron al casarse. Un destino paradisiaco como Bali, con playas de arena blanca, un resort de lujo, comidas exóticas, masajes relajantes y un bar abierto que parecía no tener fin. Pero desde el momento en que pusimos un pie en ese paraíso, algo en Samantha no encajaba. Era como si su corazón estuviera en otro lugar. Noté un cambio en ella casi de inmediato. Estaba más atenta a su teléfono que a mí o al entorno. Por primera vez desde que la conocía, la tristeza que solía acompañarla había dado paso a una felicidad palpable, pero no por nuestra unión. Esa alegría, lejos de contagiarme, me helaba la sangre. Era como si, de repente, mi presencia fuera secundaria, irrelevante. Samantha estaba feliz, sí, pero no conmigo, y eso me carcomía por dentro. No pude evitar preguntarle con quién se escribía. Me respondió, casi sin mirarme, que hablaba con su hermana Wendy, quien, según ella, estaba curiosa por saber cómo se estaba portando como esposa. Aunque su respuesta parecía lógica, algo no cuadraba. Samantha rara vez tenía conversaciones con Wendy. Su relación era cordial, sí, pero distante. Entonces, ¿qué había detrás de esas sonrisas que no podía ocultar mientras escribía? Decidí dejarlo pasar por el momento, pero no lo olvidé. Aquella semana en Bali fue extraña. Había tanto por hacer, tantas actividades diseñadas para disfrutar en pareja, pero Samantha no parecía interesada. Más que una luna de miel, sentía que éramos dos compañeros de viaje que habían tomado caminos separados. Si yo disfrutaba de las playas o de las cenas románticas, lo hacía solo. Samantha estaba distraída, desconectada. Parecía estar cumpliendo con un compromiso, y no viviendo una experiencia especial. Recordé nuestra conversación antes de casarnos, cuando le pregunté dónde quería ir de luna de miel. Su respuesta había sido clara, no quería irse lejos. Hasta sugirió que aplazáramos el viaje. Ahora entendía por qué la sorpresa de su familia no había sido tan bien recibida por ella. En privado, me confesó que no era amiga de viajar durante tantas horas para visitar una isla, y, aunque intenté entenderla, sus palabras solo reforzaban la sensación de que estaba fuera de lugar, como si prefería estar en cualquier otro sitio. Esa semana terminó dejando un sabor agridulce. Aunque Bali era un paraíso, sentía que algo se había roto entre nosotros, o tal vez, algo que nunca había notado comenzaba a revelarse. Samantha seguía siendo un enigma, y ahora, más que nunca, me preguntaba si realmente la conocía. Al regresar a casa después de la luna de miel, comenzó nuestra nueva vida juntos como marido y mujer. Compartir un departamento era un paso lógico, pero desde el principio noté que algo no se sentía como debería. Por algún tiempo, intenté justificarlo pensando que era parte de la adaptación, que así como le tomó tiempo abrirse como amiga, eventualmente lo haría como esposa. Sin embargo, los meses pasaron, y lo que esperaba que fuera una evolución en nuestra relación se convirtió en una desconexión creciente. Samantha empezó a distanciarse, no de manera evidente ni inmediata, sino en pequeñas formas que, sumadas, eran imposibles de ignorar. Lo que más me dolió fue cómo los fines de semana, que antes eran nuestros, ahora los dedicaba casi exclusivamente a Tamara. Los sábados, salía temprano a desayunar con ella y no regresaba hasta pasada la tarde, mientras yo, en casa, me preguntaba qué había sucedido con el tiempo que solíamos compartir. Los domingos se habían vuelto un ritual, visitábamos a su familia al mediodía, y luego del almuerzo, Samantha insistía en volver al departamento. Pero no era para descansar juntos o pasar tiempo como pareja. No, era para salir nuevamente con Tamara, regresando tarde en la noche. Intenté hablar con ella, encontrar algún punto de equilibrio en medio de todo eso, pero sus respuestas solo encendieron más alarmas en mi cabeza. Me decía que pasar tanto tiempo juntos era asfixiante, que necesitábamos salir con amigos y despejarnos. Pero esas no eran palabras que reconocía como suyas. No sonaban como la Samantha que yo conocía. Y eso me dejó con una sensación incómoda, como si esas ideas vinieran de otro lugar, quizá de alguien más. Entonces me di cuenta de un patrón.
Tamara nunca estuvo presente en los momentos importantes de Samantha, ni en la petición de mano ni en la boda. No había reflexionado en ello antes porque, honestamente, su presencia me incomodaba tanto que no la deseaba allí. Pero, de repente, algo encajó. Esa ausencia en los momentos clave, sumada a la influencia que parecía tener sobre Samantha y cómo ella se distanciaba de mí, y hacía que una idea persistente se asentara en mi mente, Tamara tenía más influencia sobre mi esposa de la que quería admitir. Ese clic dentro de mí fue imposible de ignorar. La distancia entre Samantha y yo no era solo el resultado de su personalidad reservada, había algo más, algo que no lograba comprender del todo, pero que estaba decidido a descubrir. El domingo, mientras estábamos en casa de los padres de Samantha, aproveché un momento en el que ella salió de la habitación para hablar con ellos. Les pregunté directamente si conocían a una amiga de Samantha llamada Tamara. La reacción fue inmediata y reveladora. La cara de su madre se desencajó, y los ojos de su padre parecían querer salirse de su rostro. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía escucharse. Finalmente, su padre rompió el silencio. Con un tono grave, dijo que Tamara era un mal elemento y que esperaban que no se acercara más a Samantha. Me preguntaron cómo la conocía, y cuando les conté lo que estaba sucediendo, la madre de Samantha rompió en llanto. Su padre, con los puños apretados, me pidió más detalles. Les expliqué todo lo que sabía, desde las salidas constantes hasta la influencia que parecía tener sobre Samantha. Al terminar, no dijeron mucho, solo que hablarían con ella. Sin embargo, esa tarde no hubo confrontación. Nos fuimos como si nada hubiera pasado, pero las alarmas ya estaban encendidas en mi mente. Esa noche, después de regresar de su habitual salida dominical con Tamara, Samantha estaba en el baño cuando su teléfono, dejado sobre la mesa, se iluminó con una notificación. El mensaje era de alguien llamado Tammy. No necesité mucho para deducir que era Tamara. La curiosidad y la inquietud me vencieron, así que abrí el mensaje. Lo que vi me dejó helado. Era una foto grotesca de Tamara en ropa interior. Su cuerpo no tenía una apariencia particularmente femenina, y la lencería que usaba parecía más bien masculina. La imagen era desconcertante, no solo por su contenido, sino por lo que implicaba. ¿Qué tipo de relación tenía Tamara con Samantha? ¿Por qué Samantha permitía que alguien así tuviera tanta influencia en su vida? Mi mente se llenó de preguntas, y el peso de la incertidumbre se volvió insoportable. Sabía que no podía ignorar esto. Estaba decidido a descubrir toda la verdad, aunque temía lo que pudiera encontrar. Mientras el agua de la ducha corría, yo estaba sentado en el borde de la cama, con el teléfono de Samantha en mis manos y el corazón latiendo con fuerza. Cada mensaje que leía era como una daga clavándose más profundamente. Los mensajes entre Samantha y Tamara no eran recientes, databan de años atrás, mucho antes de que ella y yo nos conociéramos. Descubrí que Samantha se había enamorado de Tamara y que, en su momento, había confesado ese amor a sus padres. La reacción de ellos había sido tajante, prohibieron a Tamara entrar a su casa y exigieron a Samantha que cortara todo contacto con ella. Pero Samantha no lo hizo. En lugar de eso, continuaron viéndose a escondidas, manteniendo una relación clandestina que, con el tiempo, se había vuelto insostenible. Lo más perturbador fue leer cómo Tamara le había sugerido a Samantha que buscara un novio fácil de manejar, alguien que pudiera desviar la atención de sus padres y hacerles olvidar su pasado juntas. Y ahí estaba yo, el novio fácil de manejar, el peón en su juego para independizarse y estabilizar su relación con Tamara. De repente, todo encajó. Su mirada triste, la ausencia de Tamara en los momentos importantes, las constantes salidas con ella. Samantha estaba llevando una doble vida, y yo era solo una pieza en su tablero. El dolor y la rabia se apoderaron de mí. Sentí como mi pecho se llenaba de una mezcla de traición y furia que no podía contener. Salí del departamento, necesitaba aire, necesitaba pensar. Mientras caminaba por las calles desiertas, con la brisa nocturna golpeando mi rostro, lo juré. Me las van a pagar ambas, murmuré entre dientes. Si querían jugar, entonces que comenzara el juego. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidido a no quedarme de brazos cruzados. No iba a permitir que me usaran y me desecharan como si no valiera nada. El amanecer no trajo calma, solo más tiempo para pensar en todo lo que había oído la noche anterior. Mi mente no dejaba de repetir esas palabras, como un martilleo constante: Antonio es un tonto útil. Era como si todo lo que había construido junto a Samantha no fuera más que una farsa, una obra en la que yo era el actor ingenuo. Y sin embargo, no sentía la necesidad de enfrentarlos todavía. La confrontación directa sería demasiado fácil, demasiado rápido. Esto requería algo más, estrategia. Me levanté sin hacer ruido, observando su rostro tranquilo mientras dormía. ¿Cómo podía alguien que fingía también estar tan cómoda?
Sentí un nudo en el pecho, pero lo empujé al fondo. Tenía que ser frío ahora. La rutina de siempre estaba rota. No me molesté en preguntarle si había desayunado o si su auto necesitaba gasolina. Esos pequeños gestos de atención habían perdido todo significado para mí. Más tarde, decidí asegurarme de que estuviera preparado para cuando llegara el momento. Llamé a Esteban Montemayor, el abogado mejor valorado de la ciudad. Necesitaba eficiencia, alguien que pudiera manejar el divorcio sin complicaciones. Cuando me reuní con él, expuse la situación con calma, aunque por dentro sentía una mezcla de furia y determinación. Señor Antonio, su caso parece bastante sencillo, me dijo Esteban después de revisar los detalles. Por lo que menciona, los bienes principales están claramente definidos, la casa y el auto de su esposa son regalos previos al matrimonio, y el automóvil a su nombre fue adquirido antes de casarse. Sin hijos ni cuentas conjuntas relevantes, el proceso será rápido y limpio. Asentí, satisfecho con su análisis. No había nada que dividir, excepto los pedazos de un matrimonio que ya no existía. Pero no estaba listo para presentar los papeles todavía. Quiero que todo esté preparado, le dije con firmeza, pero necesito tiempo antes de actuar. Hay cosas que quiero resolver primero. Esteban no preguntó más, algo que agradecí. Este era un asunto mío, y prefería mantenerlo así. Salí de su oficina con la sensación de haber recuperado al menos un poco de control. Esto era solo el comienzo. Esa tarde, Samantha mencionó que planeaba reunirse con Tamara al día siguiente. Mi oportunidad estaba aquí. Me ofrecía acompañarla con una tranquilidad que casi parecía genuina. ¿Qué te parece si voy contigo? Tengo la tarde libre, dije, sonriendo. Su reacción fue inmediata. No tardó ni un segundo en rechazar mi oferta, balbuceando excusas que apenas tenían sentido. La observé sin decir nada, dejando que se hundiera en su propia incomodidad. Pero antes de levantarme de la mesa, lancé un comentario que sabía que sería imposible ignorar. Por cierto, vi a Tamara hace unos días con alguien más. Parecían muy cercanos. No necesitaba mirar para saber el impacto de mis palabras. Lo sentí en el aire, en el silencio tenso que dejó atrás. Era un primer movimiento simple, pero efectivo. Cada paso, cada gesto estaba cuidadosamente calculado. Si pensaban que podían usarme como su tonto útil, aprenderían que yo también sabía jugar. Samantha volvió de su encuentro con Tamara, y era evidente que algo estaba mal. Al principio trató de ocultarlo, pero yo la conozco demasiado bien, su molestia estaba escrita en cada uno de sus gestos. Caminaba de un lado a otro, cerrando puertas con demasiada fuerza. Finalmente, no pudo contenerse más. ¿Por qué me mentiste sobre haber visto a Tamara con alguien? Me espetó, con una expresión en el rostro y en los ojos que jamás le había visto antes. Era ira, sí, pero también había algo más, ¿desesperación? La miré fijamente, sin decir nada. Dejé que mis ojos cargaran con todo lo que sentía en ese momento, la traición, el desprecio, el cálculo frío que ahora dominaba cada uno de mis movimientos. Y entonces lo vi. Vi cómo su máscara de agresividad se resquebrajaba. En apenas unos segundos, su rostro cambió, y como si hubiera despertado de un trance, regresó a su habitual actitud sumisa. Lo siento, murmuró, tan bajo que apenas lo escuché. Pero no importaba. Las palabras carecían de peso cuando venían de ella ahora. Seguí mirándola, sin parpadear, sin moverme. La incomodidad en su semblante creció hasta que finalmente se dio la vuelta y salió de la habitación. Esa noche, no volví a verla hasta que regresé a la cama. Fingía estar dormida, pero a estas alturas, yo ya no le creía nada. Al día siguiente, la dinámica fue igual. Mi desinterés en sus asuntos era evidente, y eso la ponía cada vez más nerviosa. Finalmente, no pudo más y con voz temblorosa, me preguntó: ¿te pasa algo? Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Pude ver cómo cada segundo de mi mutismo se clavaba en ella como una aguja. Cuando al fin hablé, mi tono era calmado, casi casual. Quiero hablar de tu interés en las relaciones amorosas de Tamara. Su cara se desencajó. Comenzó a murmurar cosas sin sentido, excusas que ni ella misma parecía entender. Y luego, como si quisiera recuperar el control, me sostuvo la mirada por un instante. Eso no viene al caso. ¿Qué tiene que ver Tamara con mi pregunta? No pude evitar una sonrisa, una que sabía que la helaría por dentro. No querrás saberlo. No querrás saberlo. Su expresión se transformó en puro desconcierto. Sus ojos se abrieron como platos, buscando desesperadamente un significado en mis palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz quebrada. Podía seguir presionándola,
Pero decidí que ya la había puesto lo suficientemente nerviosa por ahora. Cambié de dirección, llevando la conversación por otro camino. Al parecer, le reclamaste a Tamara porque estaba viendo a alguien. Ella lo negó, y luego tú me llamaste mentiroso. A mí, tu esposo. Así que, ¿qué pasa? Si ella te dice algo, ¿le vas a creer más a ella que a mí? Samantha quedó en silencio. Su boca se abrió para responder, pero no salió nada al principio. Finalmente murmuró. Eso no es así. Me reí, pero era una risa amarga, sin alegría. Desde donde yo lo veo, sí lo es. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí de la casa, dejando que las palabras hicieran el resto. Esto era parte del juego, y cada pieza estaba cayendo en su lugar. El trabajo, que antes era un refugio, se había convertido en un lugar incómodo. Aunque Samantha y yo trabajábamos en departamentos diferentes, siempre habíamos almorzado juntos. Era una tradición que solía esperar con ansias, pero ahora, cada almuerzo era una tortura. Las conversaciones carecían de sentido, como si cada palabra que saliera de su boca estuviera contaminada por la mentira que había descubierto. Todo lo que habíamos compartido, todo lo que habíamos construido, no era más que una fachada. Ella me había buscado desde el principio con un propósito: usarme. Mientras me sentaba frente a ella en la cafetería, fingiendo escuchar sus palabras, mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en la separación, en cómo sería mi vida después de eso. Pero incluso con un divorcio y una mudanza, el problema de trabajar en la misma empresa seguiría ahí, como una sombra constante. Aunque no había políticas que prohibieran las relaciones entre compañeros, romper nuestra unión traería conflictos inevitables. No quería lidiar con eso. Decidí que renunciaría. Con mi experiencia, encontrar otro trabajo no sería difícil, y un cambio de aires me vendría bien. Mientras tanto, seguí con mi rutina de incomodarla cada vez que podía. Era un juego que me daba cierto control, una manera de devolverle un poco de la incomodidad que ella me había causado. Le pregunté por qué Tamara no había sido invitada a nuestra boda. Cada vez que lo hacía, Samantha daba una explicación diferente. Primero dijo que Tamara estaba de viaje. Me reí internamente ante lo absurdo de su respuesta y le respondí. Si una amiga tan cercana se casa, uno no hace planes de viaje, ni siquiera si son de trabajo. Se planifican las cosas. La siguiente vez, cambió su historia. Dijo que el viaje había sido por un problema familiar. No dejé pasar la oportunidad de presionarla más. ¿A dónde fue? ¿Qué problema tenía su familia? Pregunté, mirándola fijamente. No supo qué responder. Balbuceó algo incoherente, y yo aproveché para lanzar otro golpe. Una amiga tan cercana, uno siempre sabe a dónde va y dónde vive su familia. Cada pregunta, cada comentario, era una pieza más en el cerco que estaba construyendo alrededor de sus mentiras. Podía ver cómo se ponía nerviosa, cómo trataba de mantener la compostura mientras yo desmantelaba sus excusas una por una. Pero, eventualmente, me cansé. No porque me faltaran fuerzas, sino porque ya no valía la pena. Sus mentiras eran tan evidentes que seguir exponiéndolas se sentía como una pérdida de tiempo. Sabía que el final estaba cerca. Solo era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Renunciar a mi trabajo fue el primer paso. Necesitaba terminar con todo y asegurarme de que no quedaran cabos sueltos que pudieran perseguirme mientras intentaba construir una nueva vida. Le entregué mi carta de renuncia a mi jefe, una breve explicación de mis motivos y una petición de discreción. No habría despedidas, no quería conversaciones incómodas con compañeros ni preguntas innecesarias. Simplemente un viernes sería mi último día, y el lunes no volvería. Mi jefe, aunque conmocionado, aceptó mi decisión a regañadientes. Como gesto de apoyo, me ofreció una recomendación para mi próximo empleo, algo que agradecí profundamente. El cambio era inevitable. El siguiente movimiento lo realicé con el abogado. Le pedí que entregara los papeles del divorcio a Samantha en una fecha específica. Quería que fuera un acto teatral, algo que la dejara conmocionada. No se trataba solo de terminar el matrimonio, sino de hacerlo de una manera que ella nunca olvidaría. Mientras preparaba los detalles legales, comencé a buscar un lugar para quedarme. Decidí que un hotel que se pagara por semanas sería mi mejor opción. Estarían bien, al menos hasta que encontrara un empleo que definiera dónde me instalaría definitivamente. Pero había algo más que debía enfrentar, y era quizás lo más difícil: hablar con la familia de Samantha. Sabía que sus padres harían todo lo posible por convencerme de que no destruyera el matrimonio, que salvara la vida de su hija según sus propias palabras. Anticipé que insistirían en que la perdonara, que tratarían de manipularme emocionalmente. Para mí,
esa situación sería insoportable, así que ideé un plan. Sabía que Samantha salía temprano los sábados con Tamara y que los domingos lo hacía después del almuerzo. Aproveché ese patrón para empacar mis pertenencias en secreto. El sábado lo dediqué a organizar mi ropa y dejar atrás todo lo que no fuera esencial. Cualquier objeto que quedara en la casa podía ser reemplazado más tarde. Samantha nunca revisaba mis armarios ni mis gavetas, así que sabía que no se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Por la tarde, todo lo que necesitaba estaba en la habitación del hotel. Fue un movimiento silencioso pero decisivo. El domingo seguí observando sus rutinas. Sabía que salía con Tamara a centros comerciales, tomaban helado, iban al cine o comían en cualquier local que encontraran. Mientras ella pasaba su día entre risas y mentiras, yo me preparaba para el siguiente paso. Este era mi momento para cortar completamente los lazos, para dar por terminado un capítulo que había resultado ser una decepción tras otra. El domingo comenzó como cualquier otro, pero yo sabía que este día marcaría un antes y un después. Fuimos a almorzar con la familia de Samantha, y aunque traté de mantenerme tranquilo, mi mente estaba enfocada en el plan que había diseñado. Aprovechando la ocasión, en secreto, les pedí a sus padres y hermanos que me encontraran más tarde en el centro comercial que Samantha solía frecuentar. Sabía por los mensajes de su teléfono que iría al cine a ver una película a las 6 de la tarde, una función que terminaría a las 8. Elegí un local de comida americana frente a la salida del cine, con grandes ventanales desde donde podría observar a la gente salir. Llegué temprano para asegurarme de que todo estuviera en su lugar. A las 7 en punto, los padres de Samantha, sus hermanos y hasta su cuñada llegaron. Se sentaron alrededor de la mesa, sonrientes, felices de estar todos reunidos. Me preguntaron por Samantha, y con calma les dije que pronto llegaría. Pasamos un rato hablando de cosas triviales, sin mencionar el verdadero motivo por el que los había citado. A eso de las 7:50, sentí que era el momento. Respiré profundo y les dije: quiero compartirles algo importante. Me voy a divorciar de Samantha. El impacto fue inmediato. Su madre comenzó a llorar al instante, su hermana Wendy se cubrió el rostro con las manos, y su hermano simplemente agarró con fuerza la mano de su prometida sin decir una sola palabra. La conmoción era palpable. El padre de Samantha, un hombre serio, pero siempre amable conmigo, me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Hijo, piénsalo bien, dijo finalmente, su voz cargada de gravedad. Yo sabía que esta sería su reacción. Sabía que ninguno de ellos permitiría fácilmente que su hija se divorciara, especialmente considerando el carácter sumiso y callado de Samantha. Para ellos, Samantha me amaba y sería incapaz de superar algo así. Lo que no sabían era la verdad, lo que realmente sucedía. Cuando su padre me preguntó el motivo, lo miré directamente a los ojos y respondí: una imagen vale más que 1000 palabras. Señalé hacia los ventanales. Allí estaban Samantha y Tamara, saliendo del cine de la mano. Fueron las últimas en salir, y justo antes de seguir caminando, se dieron un beso corto en los labios, sin preocuparse por quién pudiera estar mirando. La escena lo dijo todo. La sala quedó en completo silencio. Nadie sabía qué decir. Sus padres estaban paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de ver. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había cerrado el círculo, dejado las cosas claras, y aunque el dolor era inevitable, sabía que esto era lo correcto para mí. Cuando vi que el padre de Samantha se levantaba, supe que su intención era ir directamente hacia ella. Pero no podía permitirlo. Me levanté rápidamente y lo agarré del brazo, mirándolo con firmeza. Déjelo en mis manos, esto es algo que yo debo hacer, le dije. Él me observó por un momento antes de asentir con la cabeza. Mientras regresaba a la mesa, yo avancé hacia Samantha y Tamara, quienes comenzaban a alejarse. No quería perder la oportunidad, así que grité su nombre con firmeza. ¿Samantha? Ambas se detuvieron en seco y voltearon a mirarme. Por un momento, parecían confundidas, pero esa confusión pronto se transformó en incomodidad. Samantha soltó la mano de Tamara de inmediato, como si quemara, y me enfrentó con una expresión de ira. ¿Ahora me estás siguiendo?, gritó, su voz cargada de rabia. Me tienes cansada, asfixiada. Intenté mantener la calma, aunque no fue fácil. Alcé las manos en un gesto para tranquilizarla, pero ella seguía elevando la voz, llamando la atención de los transeúntes. Finalmente, logró calmarse, aunque su rostro reflejaba puro disgusto. Aproveché ese momento para señalar hacia el restaurante. Ella frunció el ceño, evidentemente confundida. Miró hacia la dirección que le indicaba, y por un momento pareció interpretar que la estaba invitando a cenar. Su respuesta no tardó en llegar. No tengo hambre.
Nos vemos en la casa. Respiré profundo, tratando de mantener el control de la situación. Volví a señalar, esta vez dirigiendo mi dedo hacia las grandes ventanas del restaurante. Allí estaban todos, sus padres, hermanos y cuñada, apoyados en los ventanales como si fueran espectadores viendo un espectáculo a través de una pecera. La imagen lo decía todo. Samantha palideció. Por primera vez, su expresión cambió de enojo a sorpresa. Fue entonces cuando su padre se acercó con pasos firmes. Su voz, baja pero autoritaria, dejó claro que no estaba dispuesto a discutir. «Entra al restaurante, ahora». Tamara, sin decir una sola palabra, se escabulló rápidamente, dejando sola a Samantha. Parecía haberse desvanecido en la multitud en cuestión de segundos. Samantha, visiblemente afectada, siguió a su padre al interior del restaurante. Dentro, el ambiente era completamente distinto. Samantha estaba al borde del colapso. Con lágrimas en los ojos, no pronunció una palabra. Simplemente permaneció sentada, encogida, mientras su padre hablaba con firmeza, pero en un tono bajo, cuidando de no llamar la atención de los demás comensales. Él le explicó que yo había tomado la decisión de divorciarme, pero Samantha no reaccionó. Su mirada estaba perdida, desconectada de la situación, como si lo que estaba ocurriendo fuera algo irreal para ella. El silencio pesaba en el aire. Todo estaba dicho, pero parecía que las palabras no lograban llegar a ella. Ese momento marcaba el desenlace de algo que desde hacía tiempo estaba destinado a terminar. Cuando Samantha finalmente habló, sus palabras estuvieron cargadas de justificaciones que apenas lograban sostenerse. Lo hice para no hacerle daño a nadie. Todo podría haber seguido así, y nadie habría salido lastimado, dijo, con la voz quebrada. Mi respuesta fue firme pero tranquila. No buscaba herirla más de lo que ya estaba, pero necesitaba que entendiera. Samantha, en tu infinito egoísmo no te diste cuenta de lo que realmente hiciste. Jugaste conmigo, me usaste como una herramienta para ocultar tu verdad. No solo me lastimaste a mí, también a tus padres. Este matrimonio fue una fachada, y lo sabías desde el principio. Sé que no me amas. Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Ese pequeño gesto decía más de lo que cualquiera de sus palabras podría haber expresado. No necesitaba que respondiera, porque la verdad ya estaba ahí, a la vista de todos. Continué, con un tono que reflejaba mi resolución. Obviamente, yo no puedo seguir casado contigo. Yo merezco algo mejor. Alguien que me ame de verdad, no como si fuera algo que se usa y luego se descarta. En ese momento, hice una seña hacia otra mesa. Un hombre de traje se levantó con seriedad y caminó hacia nosotros. En sus manos llevaba un sobre. Se detuvo frente a Samantha y, con un tono neutral pero cortés, dijo: «Señora Samantha, está usted notificada». Ella tomó el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió. Parecía demasiado abrumada como para procesar lo que estaba ocurriendo. Coloqué mis manos sobre las suyas y hablé con calma. «No tienes que abrirlo ahora. Es solo una formalidad. No menciona tus engaños ni tus mentiras. Es una separación amistosa. No somos compatibles, y eso está bien. Acéptalo, Samantha, para que todos podamos seguir adelante». Su madre no paraba de llorar en silencio, mientras que su padre, con el rostro endurecido pero firme, tomó los papeles del divorcio de sus manos y me miró. «Hijo, déjanos a solas». «Después hablaremos», dijo con una voz que no admitía réplica. Asentí en silencio, respetando su petición. Me levanté, dejando a Samantha con su familia, y me retiré del restaurante. Cuando salí, el aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Esa noche, ya en la habitación del hotel, me encontré durmiendo en una cama más cómoda de lo que jamás hubiera imaginado. Tal vez eran las sábanas, o tal vez era el peso que finalmente me había quitado de encima. Por primera vez, en mucho tiempo, me sentí libre. El lunes fue un día de pausa, un respiro necesario después de todo lo que había ocurrido. Me quedé en la habitación del hotel, revisando correos y llenando aplicaciones para nuevos trabajos. Era una rutina tranquila, casi terapéutica, que me ayudaba a enfocarme en lo que venía. Pero el martes, durante el desayuno, mi teléfono sonó. Era el padre de Samantha. Su voz, pausada y quebrada, me transmitió una mezcla de cansancio y tristeza. «Hijo, Samantha quiere decirte algo. Por favor, escúchala. Te esperamos esta tarde para hablar», me dijo.
Luego, Samantha tomó el teléfono. Su voz era tenue, como si estuviera ronca de tanto llorar. Lo siento, por favor, ven a casa de mis padres para finiquitar todo, me pidió. Esa tarde, llegué a la casa de sus padres. Me recibieron con una calidez inesperada, preguntándome cómo me sentía y mostrando una preocupación genuina por mi bienestar. Me dijeron que lamentaban profundamente todo lo que había ocurrido y lo que su hija me había hecho. Sus palabras, aunque sinceras, no podían borrar el daño, pero las acepté con respeto. Samantha apareció poco después. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos y con una voz apenas audible, dijo: «Lo siento mucho». El abogado, que estaba presente, me hizo sentar y comenzó a explicarme la situación. Me dijo que los papeles del divorcio que había entregado eran básicos, pero que ya estaban firmados. Luego, añadió que Samantha y sus padres querían ofrecerme una compensación por los daños causados. Me explicó que debía firmar un documento de confidencialidad para no revelar lo ocurrido durante el matrimonio. Además, mencionó que el apartamento donde vivíamos sería traspasado a mi nombre y que, si consideraba insuficiente la compensación, podía proponer un monto que considerara justo. Miré al padre de Samantha directamente a los ojos y le respondí con firmeza. Samantha una vez me usó. Ahora ustedes quieren comprarme. No busco ninguna compensación, y tampoco voy a divulgar nada de lo que pasó. Si eso quisiera, el divorcio habría sido por traición conyugal. Podría presentar pruebas, y todo se sabría. Me han decepcionado. Me levanté de la mesa, tomé los papeles firmados y me fui sin mirar atrás. Esa noche, dormí en el hotel. Fue una noche diferente, como si el peso del matrimonio con Samantha se hubiera desvanecido. Tal vez eran las camas del hotel, o tal vez era la libertad que finalmente sentía. Hoy, 5 años después, mi vida es completamente distinta. Vivo en una ciudad costera, viendo a mi hija de 2 años jugar en la arena mientras mi esposa me coloca protector solar en los hombros. Es un momento de paz, de felicidad genuina. De Samantha, su hermana Wendy me contó que Tamara desapareció, ejerciendo el mismo control sobre otra joven. Samantha está sola. Renunció a su trabajo debido a constantes internaciones en un instituto de salud mental y su bajo rendimiento laboral. Lo que más le dolió fue que Tamara la abandonó por una mujer más joven. En cuanto a mí, ese capítulo está cerrado. Soy feliz, y puedo decir con certeza, los infieles siempre pagan. Gracias por escuchar mi historia, no te olvides suscribirte, darnos un me gusta y comentar. Así podremos seguir produciendo vídeos con contenido de calidad. Donde el infiel siempre paga. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si tienes una idea para una historia, compártela y la produciremos junto a tu nombre.